¿Sabe qué pasaba el domingo mientras nosotros preparábamos la cena aquí? El pasado domingo, ¿se acuerda? En otro lugar, en Estados Unidos. Exactamente ese domingo, mientras nosotros celebrábamos la cena a esas horas similares de las 10 de la mañana, en Estados Unidos, exactamente en la capilla de la Iglesia de Jesucristo de los Santos, de los últimos días, un hombre estrelló una camioneta. Thomas Jacob Sanford, de 40 años, es marino y veterano de guerra. Estrelló una camioneta contra esta congregación, así como estamos nosotros acá. Y fuera de eso, con un producto fuertemente incendiario, provocó más fuego y procedió después a balear la congregación. Exactamente, celebrando la Santa Cena en el estilo que lo hacen ellos. No juzgo su doctrina, no me corresponde, porque siempre lo he dicho, ningún acto de violencia se justifica contra cualquier denominación o contra cualquier ser humano aquí en la tierra. Pero ya no me está sorprendiendo eso, y perdónenme, porque el Señor de eso nos habla en la Biblia, que los días y los tiempos van a ser cada vez más complicados. Lo que sí nos debe asustar a nosotros es no estar cada día y cada vez más en su santa presencia, que nos libre de eso. ¿Correcto, hermanitos? Bueno, como generalidades les voy a hablar acerca de la maldad del hombre. Acerca de la maldad del hombre. Hoy orábamos por la problemática social que tenemos como nación, pero no solamente somos nosotros. Como decía mi amigo Juan, yo también quería investigar esta semana porque me aquejaba tanta violencia a nivel mundial y quería saber cuántos países están en el mundo en conflicto. Y parece que la cosa es demasiada y nosotros también estamos ailitos también, como Colombia. Por eso tenemos que orar fuertemente también para que el Señor detenga tanta maldad en su inmensa misericordia. No olvidemos que cada nación se merece su gobernante, el que ha elegido. ¿Cierto, hermanos? Acordémonos de Israel cuando Dios lo gobernaba y pidió un rey. Dice así: la maldad del hombre ha existido a lo largo de la historia y su origen desde la caída del primer hombre. Ese primer hombre fue Adán. Continuó con Caín, matando a su hermano Abel. Y entre más aumentaba la población, que es lógico, la maldad más llegaba a su clímax, más llegaba a su cúspide. Dios, habiendo ejecutado un juicio en tiempos de Noé, aún habiendo Noé predicado durante 120 años. Mucho tiempo, ¿no? 120 años. El Señor toma decisiones también, pero cuando Él las toma, tiene sus razones profundas en su inmensa sabiduría. 120 años es mucho para que el pueblo se arrepienta y escuche el mensaje también, a través de Noé, que es un tipo de Cristo también. Esta línea de maldad persistía, ya queriendo construir una torre que llegara hasta el cielo, para hacerse un hombre, poniéndose de manifiesto nuevamente su arrogancia y su desobediencia. Arrogancia, desobediencia, dicen. Continuando, como si hubiera poco, con Sodoma y Gomorra, donde la perversión sexual, acordémonos de los ángeles que llegaron también a visitarlo, y la violencia alcanzó grandes límites y finalmente persiste hasta en los tiempos actuales, donde la humanidad no quiere someterse a Dios ni buscarlo. El título que le he puesto, hermano, es El corazón oscuro del hombre. Ese es el título que le he colocado al tema de hoy, hermanos, a la reflexión. Me acompañan tan amable al libro de Génesis, en el capítulo 6.
Dice así la palabra del Señor, hermanos. Vamos a Génesis, versículo 1 empezamos, hermanos, y vamos a darle hasta el versículo 5. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Qué casualidad con lo que hablamos ahora de la predicación de Noel. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo 5, deseo que en este hagamos mucho hincapié. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No solamente la parte interna, sino también la parte externa. Y cuando esas dos partes se unen, es una explosión fuerte, ¿no? 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Me dolió esa parte, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. ¿Correcto, hermanos? Yo cuando voy a estudiar un tema soy de detalles en las Sagradas Escrituras. Esas palabritas que aparecen ahí me gusta profundizar, porque esas palabritas nos llevan a muchas cosas interesantes que el Señor nos quiere hablar. Dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio en los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué es designios, hermanos? ¿Sí me acuerda? Designio. Tiene que ver con la voluntad. Designio. Es una palabrita que no lo usamos en nuestro léxico con frecuencia, ¿no? Planes, muy bien. Dice así, su significado es un pensamiento, un propósito. En otras palabras, es un decidido propósito de hacer algo, ¿correcto? Entonces la pregunta para empezar es, ¿cuál fue, si arrancamos en orden, como Dios es de orden, cuál fue el designio de Dios con respecto al hombre? Primero, en orden, que lo glorificara. El hombre fue creado para glorificarlo, ¿correcto? Y es digno de adoración. Para glorificarlo, ¿cierto que sí? Ese es un punto. ¿Con qué otro designio nos creó Dios a nosotros? Él hizo en Génesis, en esos primeros capítulos, una creación espectacular, hermosa. Todo lo que hizo, lo hizo hermoso. Él nos creó para que tuviéramos una relación estrecha con Él. Yo diría perfecta, porque Él hizo las cosas muy bien, ¿cierto? No para estar en decadencia, con ese propósito, porque lo repito, Él lo hizo todo bien. Y toda la naturaleza que hizo, los animales, las plantas, las puso al servicio de Adán, para que se enseñoree sobre ellos también. Ese fue el propósito del Señor, ¿cierto? Que que Adán, nuestro primer padre terrenal, tuviese una relación perfecta con el Creador. En este pasaje, el decidido propósito de la humanidad fue lo contrario, tristemente, como cosa rara en el ser humano. Desde su comienzo es la inclinación hacia el mal. Y esto tiene su origen, como lo dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12. Tan amable. Por tanto,
Como el pecado entró en el hombre, en el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿correcto? Nuestro Señor Jesucristo dice que todos los pecados del hombre vienen ¿de dónde? Del corazón, ¿cierto que sí? Del corazón. Y que en nuestra naturaleza no hay nada bueno, no hay nada bueno. Marcos 7, 21, 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Siendo así que el corazón humano está inclinado al mal desde el principio y que de él proceden todos los pecados. Veamos entonces dos tipos de naturalezas de hombres que se presentan en el Nuevo Testamento. No solamente dos naturalezas se presentan en el Nuevo Testamento. La que vamos a tratar es la naturaleza natural del hombre. También está la naturaleza natural cuando no tiene a Cristo en su corazón. La naturaleza espiritual cuando lo aceptamos a Él también, ¿cierto? Hay también naturaleza carnal, porque hay cristianos carnales también, ¿correcto? Dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este es el hombre no creyente. Veamos cuáles son sus características entonces. Vamos a ver algunas características del hombre natural. Primera característica, el hombre natural vive en condenación. ¿Por qué vive en condenación el hombre natural? Porque no ha recibido la salvación ni la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Correcto, hermanos? Veamos Juan 3:18, es tan amable. Juan, capítulo 3, versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muchas veces se afirma que una persona que no ha recibido la salvación será condenada cuando muera. Eso el mundo secular muchas veces dice, cuando muera. Pero la realidad es otra, hermanos. La realidad es que las Sagradas Escrituras declaran que el hombre natural ya está condenado. O sea, ese hombre que no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Correcto? Si aquí hay alguien que no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, le ha entregado la vida al Señor, no ha tenido un nuevo nacimiento y llegase a morir en este momento, obviamente está condenado. Pero la buena noticia también es que si esa persona recibe en esos precisos momentos al Señor, esa sentencia ya no pesa sobre él. Qué hermosura, ¿cierto que sí, hermanos? Es algo hermoso, ¿no? Dios no es injusto de ninguna forma, Él es muy justo. Correcto. Repito, ya está condenado, es decir, ya vive en condenación, pues no ha recibido la salvación, ni la vida eterna, que solamente obtenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre natural es solamente una criatura de Dios. Eso no le gusta mucho al mundo tampoco cuando usted se refiere, cuando nos referimos. Nosotros estuvimos en ese plano también en un tiempo, ¿cierto, hermanos? Porque el concepto que teníamos de ser hijos de Dios
es totalmente diferente. Nuestras vidas son totalmente diferentes cuando son impactadas por nuestro Señor Jesucristo. El hombre natural es solamente una criatura de Dios. Podemos decir que es solamente un hijo de Adán, de esa raza de Adán, ¿correcto? Suena muy fuerte, pero así es. Pero no es un hijo de Dios, pues solo aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador de sus vidas son hechos hijos de Dios. Veamos a Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, ese le dio potestad, más a todos los, aquí nos está dando ya un estatus al que lo recibe, más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice Hechos capítulo 16, versículo 31. Esto en el contexto con Pablo, cuando estuvo en la casa. Dice así del carcelero: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Recordemos, hermano, que esto de la salvación es personal. Personal. No es de que si William es inconverso, supuestamente, gracias a Dios ya no lo es William, y acepta al Señor Jesucristo, no quiere decir Luzmila, su padre, sobrino y todos van a ser también salvos. Perdónenme la expresión, como cuando el que juega billar hace carambola. No es así. Es una decisión personal. Pero William es esa luz y es ese instrumento que el Señor utiliza para que la familia, para que impacte la familia. ¿Estamos? Si verdaderamente William es un hijo de Dios también. ¿Cierto que sí? Así es. Esa es la particularidad. No es por derecho de que alguien, una cabeza familiar lo haya recibido. No, la cita la tenemos cada uno de nosotros. Otra característica del hombre natural. El hombre natural no puede comprender las cosas del Espíritu y le parecen locura. Veamos la primera carta a los Corintios. Veamos a Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Correcto, hermanos. Solo hay dos clases de personas: los que perecen, según este texto, y los que son salvos. No hay tintes medios. O creemos o no creemos, hermanos. Los hombres pueden amar la sabiduría humana, pero solo el Evangelio conduce a la salvación. ¿Se acuerda cuando Pablo, allá en el libro de los Hechos, cuando estuvo en Atenas, cuando los epicúreos, con esas filosofías que eran tan impregnadas, personas que se adoraban a sí mismos, se idolatraban, se creían dioses? Leía también un párrafo en un libro esta semana que hasta morían diciéndose que eran hermosos dioses. Me llamó mucho la atención eso, para que sepan hasta qué nivel llegaba ese egocentrismo de las personas. La razón por la cual ellos, los que se pierden, consideran las cosas de perdón. Entonces, solo hay dos clases de personas ya. Conduce a la salvación. La razón por la cual ellos, los que se pierden, consideran las cosas espirituales como una locura es porque su mente está en tinieblas y son ignorantes de la verdad de Dios. Vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 17 y 18. Dice así la palabra de Dios. Esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cierto? Aquí voy a hacer un paralelo, hermanos. Voy a hacer un paralelo en esta parte porque la dureza de corazón, tanto para el inconverso como para el que cree, porque nuestro corazón también puede inclinarse a malos pensamientos, a la raíz de amargura. Recordemos que cuando el pueblo de Israel, Moisés estaba con Israel en su pueblo y Moisés fue por las tablas de la salvación en el monte Sinaí. El pueblo hizo un becerro ¿de qué? De oro. ¿Y sabe con qué hizo el becerro de oro, hermanos? Con los arcillos que le dio Egipto. No que le dio Egipto, perdón, que le proveyó el Señor por la gracia que puso en ellos también, ¿cierto? Y las palabras de Aarón, que representaba al pueblo porque Moisés no estaba, es: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Eso es una blasfemia, ¿cierto que sí? Ahí endureció su corazón. Y posteriormente le repitió Dios esas mismas palabras. Recordemos que cuando leíamos que Dios vio la corrupción desde lo alto, Él nos está viendo en este momento. Muchas veces no pensamos, ¿cierto? Y Él también le repitió esas palabras a Moisés: ve que tu pueblo se ha corrompido y han dicho, Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hago un paralelo ahí con la dureza del corazón, hermanos, correcto, que no es del tema. Dice así, el tercer punto es el hombre natural. Vive dominado por la voluntad de la carne y las corrientes de este mundo, influenciado por Satanás. Veamos Efesios capítulo 2, 1 y 3. Y Él, esto es hermoso, hermanos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. El hombre natural vive dominado por su propia naturaleza pecaminosa. Pongan bastante atención a este punto, hermanos, que es muy lindo. Me tocó mucho a mí personalmente. El hombre natural vive dominado por su propia naturaleza pecaminosa. Él es gobernado por ella, pero no hay en ellos una naturaleza espiritual. ¿Correcto? No hay conflicto entre agradar a Dios y agradarse a sí mismo. Repito, hermanos. El hombre natural vive dominado por su propia naturaleza, el que no tiene a Cristo, pecaminosa. Es gobernado por ella. No hay en ellos una naturaleza espiritual, obviamente. No hay conflicto entre agradar a Dios y agradarse a sí mismo. Me pone el William, es tan amable, a Romanos, el capítulo 7. Y poneme en el versículo 17, es tan amable. 18 y 19. Sí, 17 y 18. Dice así. Sí, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo está hablando de la naturaleza que hay en el hombre también, porque eso nunca desaparece. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo se movía en una dualidad, diría yo también. ¿Será que preocupémonos cuando nosotros no estemos también en esta posición? Miserable, voy a terminar de decir algo que es muy importante. Pablo se movía también en medio de esas dos naturalezas como nos movemos nosotros. Recordemos, la naturaleza vieja nunca desaparece. Ella va a estar ahí también, ¿cierto que sí? Pero lo más lindo es la otra parte. Pero doy gracias a Dios porque nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no podemos dejar ese pasaje así a medias, porque lo estaríamos interpretando mal. Porque entonces diríamos que la obra de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo, fue en vano.
Y así no fue. Ella fue perfecta también, hermanos. ¿Cierto que sí? Preocupémonos cuando no tengamos nosotros esas luchas también, hermanos. Cuando nuestras manos, cuando nos veamos tentados a pecar, nuestras manos no empiecen a sudar, nuestro corazón no empiece a palpitar rápidamente, ¿cierto que sí? Esa es la condición de nosotros también, ¿cierto? El hombre natural es fácilmente influenciado y dominado por todas las corrientes de este mundo. Escuchen, hermanos, eso sí es lindo. El hombre natural es fácilmente influenciado y dominado por las cosas de este mundo. Si nosotros no estamos bien parados también, somos también influenciados. Qué importante es estar bien estructurados doctrinalmente, sobre todo con tantas corrientes ahora que se están levantando. Tengamos mucho cuidado también y oremos, es un punto de oración también para que Dios nos dé sabiduría y ojos vigilantes también en nuestra congregación. Dice así en el Salmo 36, versículo 1. La misericordia de Dios, dice, la iniquidad del impío me dice el corazón. Repito, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora ya, hermanos, después de ver estas naturalezas, tres características de la naturaleza natural, yo le haría unas preguntas, porque yo sé que hoy nos están escuchando algunas personas que todavía no han aceptado al Señor tampoco. ¿Qué se necesita para dejar de ser un hombre natural? ¿Qué necesitaría usted? ¿Cierto que sí? Obviamente, como lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, 3:5, nacer de nuevo, en el diálogo de Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo. Pero no es un nacimiento carnal, ¿correcto, hermanos? Hago ese énfasis también porque hoy sé que nos están visitando y hay que pasar de un bando que no debemos de estar, no se debe estar ahí. Nosotros en un momento estuvimos ahí también. Gracias a la misericordia de Dios pasamos al otro también, ¿correcto? Dejando la naturaleza natural, vamos a hablar de la naturaleza espiritual. Voy a leer algo porque yo la naturaleza espiritual, aquí puedo entrar también, aquí entramos muchos también, hermanos, ¿cierto? En esta naturaleza, porque la mayoría de nosotros somos creyentes, la mayoría. Dice así, muchas veces pertenecemos a esta categoría, pero por el posicionamiento que solamente Cristo nos ha dado ante Dios, ¿correcto? Porque le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, porque nos hemos bautizado e incluso asistimos al servicio los miércoles y los domingos también, ¿correcto, hermanos? A la iglesia. Y además de ello, pertenecemos a una membresía, pero nuestra percepción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas está algunas veces distante y otras veces muy distante también, porque yo algunas veces me embolato también en las cosas de este mundo, hablo del trabajo de muchos, pero no lo podemos permitir tampoco. Estamos aprendiendo también, ¿cierto, hermanos? A tener una relación íntima y estrecha con Dios. Nuestras oraciones se pueden volver rutinarias también. Nuestras oraciones se pueden volver rutinarias y monótonas. Siempre hay que tomar muchas decisiones en nuestra congregación y fuera en el hogar, ¿cierto, hermanos? Pero solamente le pedimos a Dios que bendiga nuestras decisiones, de haber tomado nuestra propia decisión después. Y no debe ser así tampoco, ¿cierto? Cuando yo busqué del hombre espiritual, las características, ¿cuáles son las características de un hombre espiritual? Una característica es piadoso, ¿correcto? Esa es la característica de un hombre espiritual. O sea, está haciendo referencia a su carácter de justo y de piadoso. ¿Qué otra característica? No es un santurrón. Yo no soy un santurrón, hermanos. Perdónenme que le diga. Yo soy un pecador más también. ¿Oyó? Es movido por el Espíritu Santo para sus propósitos. Reconoce la voz de Dios mediante su palabra. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando en Samuel,
Dios estaba llamando a Samuel. ¿Se acuerdan? Samuel está, Elí y, ¿me acuerdan? A ver, yo pongo pues también, ¿cómo? Que lo llamó 3 veces al joven. Sí, Samuel y Elí. Elí era un hombre era un hombre consagrado al Señor en su momento, porque él después tristemente bajó la guardia, ¿cierto que sí? Pero mire que un hombre tan experimentado y todo también no escuchó la voz de Dios cuando llamaba a Samuel. Samuel sí contestó al llamado de Dios, correcto. Entonces se pregunta uno, vea, un hombre consagrado que le servía al Señor pues también, y no percibió la voz de Dios. Reconoce la voz de Dios mediante su palabra. Está controlado y movido por el Espíritu Santo. Ejemplo, un hombre, ¿cuál fue un hombre en las Sagradas Escrituras dentro de muchos que fue movido por el Espíritu Santo? Simeón. Correcto. Vamos a Lucas, capítulo 2, versículo 25 y 32. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo y piadoso, de las características que hablamos. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Probémoslo, William, que es muy lindo también. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, el hombre espiritual es movido por el Espíritu de Dios. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, o sea, de presentarlo, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, hermanos, me da un poco de escalofrío también. Es el lindo privilegio que tuvo Simeón de cargar al creador del universo, de tenerlo frente a sus ojos también. Eso fue un hombre muy privilegiado. Tenía que estar muy lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Simeón, cuando ese cargar, Simeón sabía ese contenido espiritual tan poderoso que tenía para la humanidad. Era nuestro Redentor, es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, es el Consolador. Consolador, consuelo viene de consolar, ¿correcto? Hermoso. Simeón tenía gran regocijo. Ahora Pachito dijo que cantemos con regocijo, ya que sus ojos vieron y palparon la salvación del mundo. Ya tenía razones poderosas suficientes para morir. Ya, en paz. O sea que lo que mantenía en vida, parece que el Espíritu Santo tenía un compromiso muy fuerte con Simeón. No lo iba a dejar morir hasta que conociera al Salvador. Y Simeón, en la otra parte, también no iba a morir también. Se hacía la voluntad del Señor hasta que él viera al Salvador del mundo. Era un hombre que iba con frecuencia también a las oraciones también, en busca del Señor. Un hombre que tiene el Espíritu de Dios es agradecido con Dios, con el Creador. Y un hombre que tiene el Espíritu de Dios, un hermano como nosotros, gracias al Señor que tenemos el Espíritu y oremos por los que van en el camino también, debe ser agradecido con todos sus hermanos también. Ese es el mejor síntoma de usted ver el espíritu de una congregación, de los hombres que somos espirituales, pero espirituales de verdad, hermano, es el amor entre nosotros mismos. Defectos los hay y van a haber siempre, ¿cierto que sí? Un síntoma de que un hombre tenga el Espíritu de Dios es de que vengamos a celebrar la Santa Cena en comunión con el Señor. Que no se celebre en pecado, porque se trata de que estamos unidos al Señor, estamos consagrados a Él y tenemos su Espíritu Santo y tenemos la mente de Cristo también. ¿Cierto que sí? Un hombre que tiene el Espíritu de Dios se recrea y se deleita también en la palabra.
es un bálsamo. Cuando verdaderamente estamos sumergidos en la palabra del Señor, nos sonreímos con su palabra. Yo me reí un ratico ayer bastante. Ustedes también. Los que preparan temas, yo sé que se ríen también, sobre todo en esas guerras también, y cuando llevan el arca de un lado para allá y lo que le pasa a los adversarios también, que son enemigos de Israel. ¿Correcto, hermanos? Mis queridos hermanos, vamos a orar entonces, a darle gracias al Señor. Amadísimo Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra.